Esto es una fórmula que contempla las tres variables y vos podés aplicarla a cualquiera de las tres leyes, Boyle-Mariotto o cualquiera de las dos de Gay-Lussac. ¿Cómo la aplicas? Simplificando la variable que esté constante en el enunciado. Uno dice, bueno, volumen constante, lo que hago es eliminar de esta fórmula matemática el volumen, o sea, B1 y B2. Las saco, las tacho. ¿Sí? No sé si a eso te referías. Básicamente lo tacho. Vale. Y básicamente tacho los dos volúmenes. Me queda P dividido T igual a P dividido T. Quiero simplificar la temperatura, tacho la temperatura porque es constante. ¿Sí? ¿Cómo me queda la fórmula? P por B igual a P por B. Lo mismo va a pasar cuando la presión sea constante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora un poquito de análisis de gráfico. Lo que... A ver si... Un poquito. Sí. Profe, en muchos ejercicios también nos pide ponerle graficar. Sí. Pone ahí en el 20, que dijimos recién, dice, representa esta transformación en los siguientes gráficos. Sí. Y te da para graficar. Eso también lo tenemos que hacer. Sí, a modo de ejercitación, para ver si es que ustedes pueden llevarlo a cabo, y si los pueden llevar a cabo, les va a ser más fácil el entendimiento de estos gráficos. Bien, perfecto. Eso. Entonces, vamos a, miren, nota, este problema tiene una estructura similar al del examen, ¿sí? Por eso es que quiero que veamos esto. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar un gráfico. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Bueno, el gráfico tiene dos variables en este caso, ¿sí? Eje Y y eje X. En el eje X ustedes tienen la temperatura y en el eje Y tienen volumen, ¿sí? Y a su vez tienen dos rectas, recta A y recta B, vamos a llamarle, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en claro ustedes? ¿Cuál de las variables estaba constante cuando se relacionaban volumen y temperatura? Bueno, quien queda constante era la presión, ¿sí? Entonces, lo que me indica esta recta, ¿sí? Me establece relaciones de diferentes volúmenes con temperaturas. Es decir, yo tomo esta temperatura, a ver, voy a ampliar un poquito. Vamos a... Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí. Yo tomo temperatura aquí donde estoy marcando, trazo una línea hacia arriba y encuentro un punto en la recta esa, ¿sí? A ese punto le corresponde una temperatura y ¿quién más? Una presión, o sea, un eje XY. ¿Están de acuerdo en eso? O sea, para cada punto de la recta tenemos una temperatura y un volumen. ¿Cómo dijimos que eran las temperaturas respecto a los volúmenes? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. No, proporcional. Fíjate, si yo aumento la temperatura, estamos en ese punto, ¿no? Que he marcado en la gráfica. Si yo estoy en ese punto y aumento la temperatura, si me voy acá, lo voy a copiar y me voy acá al lado. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Dónde lo veo a ese cambio? Fíjense que el volumen es el eje Y, entonces, bueno, si se elevó esa flecha, o ese punto, de repente el volumen también aumentó, pues se fue de un punto más abajo a un punto más alto. Entonces, en la medida que la temperatura aumente, el volumen aumenta, entonces son directamente proporcionales, ¿sí? Ahora bien, me está faltando la tercera variable, que es la presión. ¿Qué dijimos? Que era constante. ¿O no? Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a escribir acá algo muy grande. E1, vamos a escribir así
chiquito. Vamos a decir que esta primera recta es para la presión 1, ¿sí? Le vamos a asignar presión 1, pero fíjense que ha cambiado tenemos otra posibilidad de recta, digamos, podemos tener muchas rectas, más cerca del eje X o más cerca del eje Y. Entonces lo que me está indicando eso es que cada punto sobre una misma recta, ¿sí? Cualquier punto a lo largo de esta recta de P1 tiene la presión constante. ¿Sí? Lo que va variando es la temperatura y el volumen. Pero la presión en cada uno de estos puntos es constante. Ahora bien, cuando cambio de recta, ¿sí? Cuando cambio de recta, me estoy yendo a otra presión constante. Supongamos que acá la presión era 1 atmósfera, nos vamos a ir ahora a otra presión constante. Entonces, a lo largo de cada punto de esta recta, va a respetar la presión constante que indique P2, o sea, el valor que adopte la presión 2, o presión A o presión B, ¿sí? Entonces, en la medida que yo no cambie de recta y me desplace sobre la misma gráfica, la misma recta, la presión se va a mantener constante. Ahora bien, cuando cambio de una presión de una recta a otra, ahí también estoy modificando la presión, además del volumen y de la temperatura. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a analizar qué pasa según las opciones del ejercicio. Vamos a sacar esto. Dijimos que a lo largo de este punto hay una presión determinada y a lo largo de esta recta hay otra presión. ¿Sí? Entonces, cuando yo paso del punto 1, que corta ahí esta recta, al punto 2, que está ahí en esa recta, nos dice que ocurre a temperatura constante. ¿Cómo sé yo dónde observo si esto es verdadero o es falso? En el eje X. ¿Dónde tenemos la temperatura? Como dijo el compañero, en el eje X, ¿sí? Entonces, si yo traslado qué temperatura tiene ese punto, ¿a dónde caigo? Ahora vamos a insertar un... Caemos ahí, ¿sí? A ese punto que corta el eje X, que es temperatura. ¿Cuál es la temperatura para el punto 2? Si yo tuviera que trazar una línea hacia el eje X. ¿Sí? Trazo vertical, y lo que veo es que cae en el mismo punto porque está linealmente, ¿sí? O paralelo al eje Y. Entonces puedo decir que el corte en el eje X, que es la temperatura, lo realizan a la misma altura, ¿sí? de la gráfica. Entonces, si estamos a la misma altura, me indica que hay una misma temperatura en ambos puntos. ¿Sí? ¿Se ve por qué la temperatura es constante? Sí. Bien. Ahora bien, el punto B nos dice, de 1 a 2 ocurre a volumen constante. ¿Dónde es que y aquí viene la pregunta, es ¿dónde analizo la variable volumen? Y yo la veo aquí, en el eje Y. Entonces, si yo analizo el volumen que tiene el punto 1, que está ahí, lo traslado, vamos a hacer esto, lo traslado, de ahí me voy hacia el eje Y, veo que aproximadamente es ahí. Corta ahí la gráfica. ¿Sí? Vamos a usar la línea, me gusta más que... Bueno, corta ahí la gráfica, ¿sí? Ahora bien, si me voy al punto 2, ¿cuál es el volumen para el punto 2? Bueno, si trazo una paralela, ¿qué veo? ¿Qué ocurrió con el volumen del punto 1 al 2? Podemos decir que el volumen aumentó. ¿Sí? Entonces simplemente estoy analizando eje X, eje Y, y como tercera variable, cambio de recta. O sea, cambio en este caso de presión, que es la tercera variable. De 1 a 2, la temperatura se duplica. Esto es incorrecto, dijimos que se mantenía constante. ¿Sí? Fíjense, ya respondiendo la A, la C no tiene sentido, directamente la leo y sigo. ¿Sí? De 1 a 2 ocurre presión constante. Aquí dijimos que en la medida que
de un punto nos desplacemos a otro dentro de la misma recta, tenemos la misma presión. Ahora, cuando cambiamos de recta, la presión se modificaba, ¿sí? Entonces, el punto D nuevamente es falso, es decir, no ocurre presión constante, se cambia. ¿Sí? Y de 1 a 2 aumenta el número de moles de gas. Y ahí nos metimos con una cuarta variable que todavía no la vimos. La vamos a dejar ahí porque todavía no la vimos, entonces concierne a la última ecuación de gases ideales que involucra una cuarta variable, ¿sí? Tenemos 3, ahora metemos cantidad de moles gaseosos. Pero bueno, la idea es que veamos cómo analizamos una gráfica en función de sus ejes Y y su eje X, ¿sí? Va más o menos, mucho lío. Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Bueno, vamos a analizar el otro. Fíjense, acá la relación es volumen en función de temperatura y las rectas representan isobaras. Isobaras es de igual presión, o sea, cada punto en la recta tiene la misma presión, se llaman isobaras. Entonces vamos acá y vamos a poner acá, se me fue para arriba. Bueno, en un segundo y llegamos acá. Ahora bien, vamos a ver si son verdaderas o falsas en función del gráfico. Tenemos en el eje Y la presión, en el eje X la temperatura. Es decir, que cada recta, ¿qué va a graficar? Va a graficar ahora un volumen constante para cada punto dentro de esa recta. Ahora bien, si cambio de recta, ya volumen 1 deja de ser volumen 1 y pasa a ser, por ejemplo, volumen 2. ¿Sí? Entonces, cambiamos de recta, cambiamos la tercera variable también. Entonces, vamos a ver. De 1 a 2 ocurre a temperatura constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Está en el De mismo 1 punto. corta aquí abajo. El punto 1 corta ahí abajo y el punto 2 o T2 corta en el mismo punto. Entonces, ambos puntos están a igual temperatura, ¿sí? Eso es lo que yo veo en la gráfica. Después nos dice, de 1 a 2 ocurre a presión constante. Falso. Falso. Presión 1 va a ser aquí abajo, ¿sí? Y presión 2, cuando pase el punto 2, bueno, lo voy a ver bastante más arriba. Miren cómo se me complicó. Listo. Cambiamos, o sea que aumentamos la presión. Esto es falso. Estamos siempre haciendo el análisis del gráfico, ¿sí? Nos dice, de 2 a 3 ocurre a volumen constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, ¿Qué hacemos verdadero, cuando vamos porque de 2 a 3? Nos movemos en puntos de la misma recta. Entonces dijimos que en la misma recta estamos hablando del mismo volumen, que es B2. No sé cuál es el valor, pero es B2. Entonces 2 y 3 tienen el mismo valor de volumen, ¿sí? Entonces es correcto, tienen volumen constante. Después nos dice de 3 a 4 ocurre a temperatura constante. No. ¿Cómo hago? Bueno, temperatura en el eje X, veo dónde corta el eje X el punto 3, aquí, y dónde corta el punto 4 el eje X, o sea, bastante un poquito más adelante, es decir, T4 puedo definir que es mayor que T3, ¿sí? Entonces la temperatura no es constante. Y bueno, y después nos dice de 4 a 1 ocurre a volumen constante. De vuelta, como de 4 a 1, de estado inicial a estado final, ocurre sobre la misma recta, puedo definir que los dos ocurren a volumen 1, que es un volumen constante, de valor X, no importa, es constante, ¿sí? Entonces, Profe, el punto es verdadero. Sí, por ejemplo, si de 3 a 4 el volumen ya no sería constante, o seguiría constante. dijimos que cuando cambiamos de recta, estamos cambiando la tercera variable, es decir, estas son rectas de volumen constante. Esta es una recta de un volumen constante, o sea, B2. Ahora, cambio a otra recta y tengo otra recta que cada punto de esa recta es constante, pero no es la misma que los puntos de la otra recta.
Claro, sí, ya entendí, ya entendí. Cuando cambio de recta, estoy cambiando, además de modificar presión y temperatura, también estoy modificando la tercera variable que se grafica en función de esas rectas de esa variable constante, pero a lo largo de la recta. Yo después puedo tener muchas rectas y eso me indican diferentes volúmenes, en este caso, diferentes valores de la tercera variable. Ariel, Sí, hay un alumno, Lautaro, preguntó si podría repetir el verdadero o falso del ejercicio 27. bueno, gracias Bauti. 27. Ya. Bien, aquí. Vamos. Volviendo al 27, siempre tengo que identificar qué variables tengo en eje X y en eje Y. Entonces vamos a estar trabajando con temperatura y volumen. ¿Qué me quiere decir esto? Que cada recta va a ser a la tercera variable constante. O sea, va a ser a presión en este caso, que es la tercera variable constante dentro de una misma recta, ¿sí? Después yo puedo tener de vuelta muchas rectas que cada una me va a identificar una presión distinta. Cada recta. Y dentro de cada recta va a ser constante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de 1 a 2 ocurre temperatura constante? Porque temperatura lo veo en el eje X, y el punto 1 tiene esta temperatura, que corta aquí al eje X, y el punto 2 corta al eje X en el mismo lugar. Entonces, podemos definir que de 1 a 2, la temperatura no varió. ¿Sí? Eso lo veo en el eje X. Ahora bien, el punto B dice de 1 a 2 ocurre a volumen constante. Y bueno, ¿dónde es que veo volumen? Lo veo en el eje Y, o sea, el vertical. Y yo veo que para el punto 1, el volumen del punto 1 corta acá. Y cuando me voy al punto 2, el punto 2 ahora tiene esta otra coordenada, o sea, bastante más alto. Entonces puedo decir que no es a volumen constante, y también puedo decir que el volumen 2 es mayor que el volumen 1. No sé cuánto, pero por lo menos mayor, ¿sí? Después, el C nos indica que de 1 a 2 la temperatura se duplica. Bueno, si en el punto 1 dijimos que la temperatura era constante, porque era verdadero el punto A, sin duda es que el punto C se elimina solo, no lo tengo ni que analizar. ¿Sí? Ambos puntos cortan al eje X, que es temperatura, en el mismo punto, por ende tienen el mismo valor de T. ¿Sí? Después el D nos dice, de 1 a 2 ocurre a presión constante. Entonces, ¿qué tengo que analizar yo acá? Si de 1 a 2 me muevo sobre la misma recta o no, o si cambio de recta. Si se moviese en la misma recta, puedo decir que está a presión constante. Le llamé P1 de acá por llamarle, ¿sí? Por asignarle cualquier nombre. Ahora bien, como veo que cambia de recta, yo me voy de un punto a otro, pero en otra recta, ya puedo decir que no es la misma presión, porque presión 2 no es la misma que presión 1, sino que ambas representan dos isobaras distintas. Isobaras es igual presión, ¿sí? Esta tendrá una presión X y esta tendrá una presión Y. Entonces estoy cambiando de presión, o sea, la presión se está modificando. Entonces, a ver dónde fui. Entonces, de 1 a 2 no ocurre a presión constante. De 1 a 2 no ocurre a presión constante, sino que